Buenos días. En nombre de la Asociación de Mercado de Capitales de las Américas, América, y de todas las bolsas que la conforman, les damos la más cordial bienvenida a este tercer miércoles bursátiles de las Américas, que por segundo año lo realizamos en este formato virtual. Los invitamos a compartir con nosotros a través de sus plataformas digitales utilizando el hashtag América. Sin más, recibimos ahora a Rolando San Román, gerente general de la Bolsa de Valores de Guatemala, quien nos compartirá sus palabras de bienvenida. Buenos días a todos. Como miembro del Comité Ejecutivo de América, es un gusto para mí darles la más cordial bienvenida a esta nueva edición de nuestros miércoles bursátiles de las Américas, ya nuestra tercera reunión en este mes de octubre. Para quienes nos acompañan por primera vez, creo importante comentar que América es una alianza conformada por 10 bolsas de valores latinoamericanas que tiene dentro de sus objetivos la construcción de un mercado regional integrado, donde los inversionistas de cualquier país puedan tener acceso a diferentes instrumentos de inversión y donde los emisores puedan tener nuevos horizontes para colocar sus productos financieros. Como parte de nuestras actividades rutinarias, mismas que incluyen la realización de eventos educativos e informativos como este que hoy nos reúne, aprovecho para invitarlos a consultar trimestralmente nuestro boletín Enfoque América, por medio del cual se busca promover un acercamiento con todos los participantes y público de los diversos mercados, pudiendo de tal forma acceder a noticias e información estadística. Dicho boletín se publica a través de la página web de cada bolsa miembro. El boletín más reciente, que ya es el número 11, ya está disponible. Aprovecho finalmente, antes de despedirme, la oportunidad para agradecer al Comité de Relaciones y Comunicación de América todo el esfuerzo y la organización que conlleva cada uno de estos exitosos y concurridos miércoles bursátiles. No me queda más que reiterar nuestro agradecimiento por su presencia. Estoy seguro de que esta charla sobre las lecciones derivadas de la consolidación de las bolsas y de los mercados contribuirá al crecimiento profesional de cada uno de nosotros. Hasta pronto. Muchas gracias, Rolando, por tus palabras. Antes de continuar, les recordamos que la sesión de preguntas y respuestas será al final de la presentación de nuestro panelista de hoy y la pueden realizar a través de la sección de preguntas y respuestas que ofrece la plataforma en la barra inferior. Quisiera recibir entonces a nuestro expositor del día de hoy. Él es Bernardo Mariano, co-founder and managing partner de Equity Research Desk. Tiene una maestría en economía en la Universidad de Illinois y una maestría en finanzas de la Universidad de Columbia. Actualmente es socio fundador y socio de Desk, una firma de banca de inversión y consultoría centrada en bolsas y empresas de tecnología relacionadas con los mercados globales de capital. Tiene una amplia experiencia liderando equipos de consultoría en proyectos de mercados de capitales en países emergentes, incluyendo Rusia, Turquía, Rumania, Croacia, India, Brasil, México, Chile, Argentina, Panamá, Perú, República Dominicana, Nigeria, Mozambique y Corea, entre otros. También es asesor del Banco Europeo de Desarrollo. Ha recibido amplios reconocimientos por su amplia cobertura y consultoría y ha sido citado en medios de comunicación, incluidos el Wall Street Journal, FT, Traders Magazine, entre otros. Además, Future Industry Association, la FIAB, Federación Iberoamericana de Bolsas, World Exchange Congress, entre otras organizaciones que regularmente lo han invitado como orador. Es un gusto y un honor tenerlo ahora en este miércoles Bursátiles de las Américas y le damos la bienvenida con el tema de hoy. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Me han pedido que hable sobre las lecciones aprendidas en la consolidación de las bolsas y mercados de valores. Es increíble que hoy, después de 15 años de predicar esto, lo sigamos discutiendo. No, esto no quiere decir que nosotros creamos que es mejor estar consolidado o tener un mercado competitivo. Sí creemos que tiene mucho que ver el consolidar, el tener un mercado consolidado, un mercado que compita, el tamaño del mercado. Entonces, básicamente estaba diciendo que hoy los mercados son globales. Los mercados pequeños, justamente para poder competir en estos mercados globales, deben consolidarse para hacer un uso más eficiente del capital, sumamente escaso en los mercados pequeños. En este primer slide, esto no lo digo yo, que los mercados son globales, sino en el momento que de la fusión del Chicago Mercantile Exchange con el Chicago Board of Trade,
el Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuando muchos se quejaban que se estaba creando un monopolio en los Estados Unidos, dijo, esto no es un monopolio porque los mercados no son locales, sino son globales. Otro ejemplo de que los mercados son globales es que hoy el 95% de las acciones argentinas no operan en Argentina. El principal competidor es Nueva York y las acciones argentinas, hoy si alguien quiere tener profundidad en el mercado argentino de acciones, tiene que operar en los Estados Unidos. Algo similar le sucedió a Brasil, pero logró repatriarlo haciéndose un mercado mucho más eficiente. Hasta el año 94 el mercado brasileño era más que pequeño que el mercado argentino. Y hoy el mercado brasileño es más o menos más de 50 veces más grande que el mercado argentino, para ponerlo, darles una idea. Opera más de 5.000 millones de dólares por día aproximadamente el mercado brasilero. ¿Y qué es lo que hizo Brasil? Una de las principales cosas que hizo es consolidó 12 mercados y a su depositaria. Entre esos mercados había la mayoría de mercados de acciones y estaba el mercado de futuros, y los consolidó en una única bolsa con una única depositaria, y por lo tanto logró una consolidación horizontal y una consolidación vertical. Es así que el éxito de las reformas y la consolidación, vemos como del año 94, que se operaban menos de 270 millones de reales por día, al 2012, hoy 3.600, hoy se opera más de 5.000 millones de dólares por día en acciones en Brasil. Y Brasil no ha sido el único que utilizó esta receta para competir en este concierto mundial de mercados financieros. Acá vemos Argentina, empezó ese proceso, México se consolidó, Perú también se consolidó, Chile busca consolidarse, Colombia se consolidó, Panamá, Turquía, Rusia, India también buscó consolidarse, y también en los mercados más desarrollados hemos visto mucha consolidación, tanto vertical como horizontal. ¿Cuáles son las ventajas de consolidar, de integrar un mercado? Bueno, ahora vamos a repasar estas ventajas, y estas ventajas se dan en pre-trade, en trade, post-trade, y la regulación y el desarrollo del mercado. Crear un único, consolidar un mercado crea un único punto de acceso al mercado. Y esto facilita la conectividad con ese mercado, la apertura de cuentas y los costos operativos de operar con ese mercado. Evita los costos de conexiones adicionales. ¿Por qué? Porque cuando tengo un solo mercado, me tengo que con una única conexión con un único mercado. Si tengo múltiples mercados, tengo que conectarme con múltiples mercados. Y acá vemos lo que pasa en los Estados Unidos, donde el costo de conectividad ha aumentado estrafalariamente, básicamente. Lo mismo, evita costos de información adicional. Acá vemos cómo aumentaron los costos de información en el mercado americano por la fragmentación. Por lo tanto, todo esto en los mercados pequeños debemos evitarlo para ser eficientes y poder competir con esos mercados que son mucho más grandes que nuestros mercados más pequeños. En mejora la liquidez del mercado, incluye la consolidación. En los Estados Unidos los participantes justamente se están quejando por la fragmentación del mercado, que fue consecuencia de Regge-Menez, y el regulador consideró limitar la competencia hasta un cierto nivel. También tiene un efecto negativo en la formación de precios y amenaza la integridad del mercado. Por ejemplo, acá vemos el flash crash, el caso del flash crash en los Estados Unidos. Mejora la liquidez y baja los costos. Acá vemos el caso de Brasil, y ya vimos cómo repatriaron la liquidez, pero también bajaron los costos de operar en Brasil. No necesariamente porque el mercado está consolidado y algunos pueden creer que tiene un poder monopólico, los precios van a seguir altos, sino que los mercados también se reducen porque se busca incentivar la mayor liquidez, lograr mayor revenues a través de mayor volumen, pero con costos más bajos para los participantes. Y acá vemos cómo en el caso de Estados Unidos, donde muchos participantes pensaron como las casas de bolsa que iban a pagar menos con los rebates, porque le iban a estar
iban a capturar revenues cada vez que iban a operar en la bolsa. Todo lo contrario, esos rebates fueron capturados por los HFTs, que no existían antes, que se dedican a capturar rebates, y los brokers que pensaban que iban a tener costos más bajos, terminaron teniendo costos más altos hoy para operar. Y acá vemos varias participantes del mercado americano cómo se quejan tanto de los costos de ejecución como con tanto como los conflictos de interés que traen los rebates. ¿Por qué? Porque los rebates y la fragmentación hace que el broker va a ejecutar donde le pagan más y donde no necesariamente donde es más eficiente para el cliente. También se quejan de la fragilidad que crea la fragmentación del mercado. Estos lujos de estas ineficiencias, pero se lo pueden dar mercados grandes, pero no mercados chicos que tienen que competir con estos mercados grandes. Otro beneficio de estar integrado es la posibilidad de netear tener más posibilidad de netear transacciones. ¿Okay? El ratio de neteo se incrementa con la integración. También reduce los costos de márgenes, porque permite tener márgenes cruzados en distintos asset classes. Acá vemos un trabajo que habla que con el cross margin del regulador canadiense, que habla que con los cross margins se pueden hasta reducir los costos en márgenes hasta un 50%. Evita los riesgos de interoperabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que eventualmente pueda llegar a tener dos depositarias, porque tengo el mercado fragmentado, que compiten, que era un poco lo que pasaba en Rusia antes que se consolide el mercado. Y eso, ¿qué permite? Que lo que causa es que las depositarias empiecen a competir por quién cobra menos por el riesgo de los participantes, y eso puede traer un riesgo muy alto al mercado. Perdón, me falta un slide. Por otro lado, mejora la visibilidad y la confianza sobre la infraestructura, porque ahora tengo un mercado más grande, más consolidado, con más capital, y esto me va a permitir ser aprobado por reguladores de otros mercados para que puedan participar en mi mercado. No quiero ir en detalles, pero hoy muchos participantes globales no pueden operar en ciertos mercados que no cumplen con cierta regulación y ciertos requisitos. Por otro lado, por ejemplo, en el caso de Rusia, que este es un caso que me tocó de cerca, porque trabajamos con la consolidación de la bolsa de Rusia, los fondos americanos no podían operar en un mercado que no tuviese una única depositaria. Y había una regulación específica, la 17F7, que no permitía a los fondos operar en mercados que tenían la custodia fragmentada. Por otro lado, permite economizar los costos regulatorios. Acá de vuelta vemos cómo en los Estados Unidos aumentó significativamente el costo regulatorio al fragmentarse el mercado, otra cosa que un mercado pequeño no se puede permitir. Y también facilita la supervisión. Acá vemos un artículo donde el regulador brasilero se jactaba que para el mercado brasilero era mucho más fácil ver dónde estaba el riesgo sistémico del sistema, el riesgo sistémico, porque solo tenía que mirar en un solo mercado. Cuando este es un artículo después de la crisis del 2008. Cosa que en el caso americano era mucho más complicado porque el mercado estaba fragmentado. Mejora las eficiencias operativas. Acá vemos las sinergias en un montón, no está, perdón. Acá se ve cómo las sinergias en las distintas fusiones que hubo de bolsas alrededor del mundo, estas son eficiencias que se ganan simplemente por tener un mercado integrado, tanto verticalmente como horizontalmente. Por último, se crea una buena insignia que cumple un rol de embajador del mercado en el resto del mundo.
esta bolsa insignia, esto fue un caso, creo que el mejor ejemplo fue el caso de Brasil, que cuando hizo su IPO, sus IPOs, no estaba todo el mercado de cash consolidado, por lo tanto, cuando se hizo el roadshow de la bolsa de Brasil, no fue un roadshow realmente de la bolsa de Bovespa en su momento. Fue un roadshow del mercado brasilero, donde lo acompañaron reguladores, acompañaron los bancos, las casas de bolsa, gente que trabajaba en la depositaria, gente que trabajaba en la bolsa. Al tener un único mercado no hay un conflicto para el gobierno de apoyar a un participante o a otro. Todo lo contrario, el gobierno busca que ese mercado unificado sea el embajador ante el mundo, ante este concierto de mercados globales en el que tiene que competir su mercado. El caso de Brasil, también crearon BES Brasil, que era una forma de fomentar el mercado brasilero como centro financiero para Latinoamérica. Y por último, los últimos puntos que quiero tocar es que permite una estrategia unificada de desarrollo del mercado. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, y este es un problema que hoy tengo, por ejemplo, en la Bolsa de Croacia, donde soy director, y donde la bolsa no es dueña de la depositaria, y el dueño de la depositaria es el gobierno. No nos podemos cuando la bolsa quiere lanzar un producto, y vamos a la depositaria a decir, mira, queremos trabajar en el desarrollo de este producto, lo que nos dice la depositaria es, mira, tengo otras prioridades, y ahora no puedo trabajar en este producto que vos querés desarrollar. ¿Qué es lo que sucede? Que tardamos muchísimo más en lanzar productos, después gastamos mucho más en tecnología, porque por ahí la bolsa contrata a un proveedor y la depositaria decide contratar a otro proveedor y después hay que integrar esos dos proveedores. Entonces, el no estar integrado en un mercado pequeño se vuelve muy ineficiente. No solo cuando tenemos que competir en este concierto global del mercado financiero, sino inclusive es ineficiente para el uso de capital, que es muy escaso en nuestros pequeños mercados. De vuelta, en el tema de siguiendo con la estrategia unificada de desarrollo, el tener una bolsa integrada verticalmente y horizontal fortalece la competitividad del mercado de capitales y mejora y reduce los costos de los usuarios, como conclusión. Y por último, lo que quiero mostrarles, porque hasta ahora hablé sobre todo de la integración de las bolsas horizontalmente, también es importante, lo que mencioné en 3 slides anteriores, es la integración vertical de las bolsas, no solo horizontal, por las eficiencias que hablé antes en el uso de capital. Y acá le quería dejar como último slide para esta presentación la mayoría, le quería dejar este slide que muestra que la mayoría de las bolsas en el mundo están verticalmente integradas y son la minoría las que no están verticalmente integradas. Y sobre todo, los grandes mercados están verticalmente integrados y por lo general, aunque no, son los pequeños mercados que siguen fragmentados y lamentablemente esto va en detrimento del desarrollo de los mercados pequeños. Listo, tenemos algunas preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es el futuro de la industria de bolsas de valores en Estados Unidos? ¿Más consolidación? ¿Qué tal la Member Stock Exchange de la cual usted forma parte? Yo creo que la preocupación hoy del mercado americano y de las bolsas en el mundo no es la competencia de otras bolsas, sino es la posibilidad que las bolsas de criptomonedas empiecen a competir con las bolsas tradicionales. Se está discutiendo a nivel regulación cómo regular a las bolsas de criptomonedas y una alternativa que se está pensando es regular a las bolsas de criptomonedas como bolsas, porque quieren el máximo nivel de regulación posible para ellas. Y si esto es así, que las regulan como bolsas, y ellas sacan, digamos, la licencia de bolsas, de repente
un montón de mercados que pensaban que no tenían competencia se van a encontrar con mucha competencia y con una competencia que está dispuesta a gastar, porque en los mercados pequeños, por ejemplo, nadie quiere ir a competir con la bolsa porque el mercado tiene ventaja, ¿cómo se llama? Barreras de entradas locales. ¿Qué quiere decir? Que el mercado es lo suficientemente pequeño para tener una sola bolsa que gane plata y no dos. Entonces nadie hoy quiere hacer esa inversión. Pero estas otras bolsas, las de criptomonedas, como ya tienen un negocio que gana mucho dinero, van a estar dispuestos a gastar la plata para sacar esa licencia y van a estar dispuestos a competir con estas bolsas también en sus productos tradicionales. Entonces yo creo que hoy, por la discusión que está habiendo regulatoriamente, hay que tener mucho cuidado para dónde va esa regulación, y si se las termina regulando como bolsas, creo que las bolsas tienen que estar muy preocupadas de que se van a encontrar con un montón de competidores. Muchas gracias. En ese sentido tenemos otra pregunta. ¿Cabe la existencia de varias bolsas en un solo país o debe tenderse a unificarlas? No, bueno, básicamente lo que estoy diciendo es que lo que presenté en la presentación, los mercados chicos, no tiene sentido estar compitiendo una bolsa con dos estructuras, es totalmente ineficiente. Tiene que haber en un mercado chico, tiene todo el sentido de integrarse y competir con el resto del mundo, porque de vuelta, los mercados financieros son globales, no son locales, y sí los mercados más grandes se pueden dar el lujo de la competencia, que trae un montón de beneficios la competencia, pero se pueden dar el lujo porque tienen una liquidez muy profunda. Entonces se pueden dar ese lujo de tener competencia y lograr esos otros beneficios en detrimento de mayores costos, un uso más ineficiente del capital, que son lujos que los mercados pequeños no se pueden dar, porque tienen que competir con ese mercado más grande. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta en cuanto al panorama de Latinoamérica, redes de consolidación, e incluso están consultando sobre el approach de América, de nuestra asociación. Disculpe, no entendí la pregunta. ¿Cómo ve el panorama de Latinoamérica en cuanto a redes de consolidación y el approach de América, nuestra Sí, asociación? la historia nos ha mostrado que las integraciones de bolsas que dicen en inglés cross-border, van más allá de las fronteras de un país, no han sido muy prósperas, básicamente. No han tenido éxito, tanto en África, en Asia, incluso en Latinoamérica. ¿Y por qué no han prosperado? Las únicas que han prosperado son las en la consolidación que se dio en Europa entre bolsas de distintos países, pero ¿cuándo se dio? Cuando todas fueron parte del euro, había regulación unificada, había sistemas impositivos unificados y era la misma moneda. Entonces, hasta ahora la historia nos ha mostrado que intentar unificar cross-border no ha sido muy beneficioso, no ha sido muy augurioso básicamente los logros que se han conseguido hasta ahora, básicamente. Y no es solo en Latinoamérica, en el resto del mundo también. Por eso creo que un requisito anterior es poder unificar regulación, de vuelta, sistemas impositivos, aparte del tecnológico, que es el más fácil de integrar, y el tema monetario también. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Cree que una estandarización de los instrumentos de deuda es necesaria para la integración entre bolsas de diferentes jurisdicciones o no es necesario? El problema es los instrumentos de deuda, unificación en qué sentido, porque cada emisor de deuda tiene necesidades distintas. Entonces, cada uno va a tener... no entiendo bien la pregunta para dónde va, disculpe, pero me parece que no le veo mucho sentido a esa pregunta, porque cada emisor tiene una necesidad distinta y siempre va a necesitar estructuras distintas de emisión. Entonces, intentar hacer eso no lo veo muy complicado, pero no sé si entendí del todo la pregunta. Disculpe.
Ok, ok. La persona que hizo la pregunta podría quizás ampliarle un poco, habla de la estandarización de los instrumentos, pero bueno, ¿en qué sentido estandarización? Hasta eso podemos avanzar con otra pregunta y es, ¿cómo preparamos o qué pasos debemos seguir las bolsas para tal integración? Para integración local, bueno, lo primero es desmutualizarse. Es muy complicado y privatizarse. Es mucho lo primero es que sean privadas, porque en muchos casos, y yo tengo el caso en la bolsa de Croacia, y ahora estuve trabajando en Jordania, cuando uno de los componentes es estatal, lidiar con el Estado para lograr una integración es mucho más difícil que cuando son dos privados. Es mucho más fácil que dos privados se pongan de acuerdo que un privado con un estatal. Después, segundo, es desmutualizarse. Y tercero, si es necesario, eh, eh, listarse. Si no se pueden poner de acuerdo en valuaciones, que fue el caso de Brasil. El caso de Brasil fue un caso interesante porque tenían casi el 70, Bovespa y BMF, que fueron las últimas dos bolsas que se consolidaron en Brasil, tenían casi el 70% de los mismos accionistas y no se podían poner de acuerdo en la evaluación. Entonces lo que terminaron haciendo es listémonos, dejemos que el mercado dicte cuánto valemos y después fusionémonos. Entonces sí, creo que esos son los pasos básicamente así a grandes rasgos. Excelente. Ahora, la pregunta, si se hace difícil llegar a acuerdos con la central de valores del gobierno del país, ¿qué opina acerca de la creación de una central de valores privada? De vuelta, me parece, ese es el caso que tuve en Tajikistán. En el caso de Tajikistán llegué, contratado por el Banco Europeo de Desarrollo, para hacer un plan del mercado de capitales y había ya una bolsa creada por privados que tenía una depositaria, una CCP, habían gastado una fortuna de plata y una multilateral, que no voy a dar el nombre, estaba aportando dinero para que el Estado cree una segunda depositaria cuando la depositaria que ya existía no la está usando nadie. Entonces, la verdad es, en un mercado pequeño, donde el capital es escaso, es un uso sumamente ineficiente de recursos, crear una segunda depositaria. Creo que el gobierno tendría que entender que, que se debe hacer un uso más eficiente de los recursos. Y creo que habría que convencerlo. Si no se lo puede convencer, bueno, otra alternativa, lo que se puede hacer es, por ejemplo, hoy Paxos, hoy lo que están pensando muchos con esto de blockchain, sobre todo en mercados que son poco desarrollados, es desintermediar a la depositaria. ¿Por qué? Porque en muchos países la regulación obliga a que los activos estén custodiados en la depositaria por regulación. Y si ese mercado tiene cuentas ómnibus, lo que puede hacer la bolsa en un costo muy barato con blockchain, que esto yo lo estoy mirando en algunos mercados pequeños, que tenemos este problema, es en una cuenta ómnibus de la bolsa, tener todos los activos y después digitalizarlos y operar esos activos en forma digital, de tokenizarlos y operarlo en un sistema de blockchain. ¿Y por qué en un sistema de blockchain en un mercado pequeño? Porque el mercado pequeño por lo general no tiene problema de latencia, que sí tendrían un mercado más grande. Entonces, si la depositaria o el gobierno no quiere colaborar, cooperar, integrarse, hoy se van a encontrar que van a ser desintermediados por las bolsas que quieren agresivamente desarrollar el mercado de capitales. Y esto es una alternativa que la estoy mirando en un mercado en particular. La posibilidad de desintermediar a la depositaria cumpliendo con las reglas del país, de la regulación del país. Esta solución no es una solución posible en todos los mercados, porque no sería posible en un mercado que tiene beneficiario final, como es el caso brasilero. Tendría que ser en un mercado que están permitidas las cuentas ómnibus. Excelente. Y quería decir algo más, disculpe. Sí. En Okay. Estados Unidos ya Paxos fue el primero en hacer un trade con acciones tokenizadas. Así que esto en un environment de DLT, básicamente. Excelente.
En muchos países con mercados de valores poco profundos, uno de los mayores demandantes de instrumentos son los bancos. En este sentido, ¿cree usted que la integración de mercado de valores requiere previo un mismo marco regulatorio en regulación bancaria? A ver, ¿me puede repetir la pregunta? Disculpe. Sí, claro. En muchos países con mercados de valores poco profundos, uno de los mayores demandantes de instrumentos son los bancos. En este sentido, ¿cree usted que la integración del mercado de valores requiere previamente un mismo marco de regulación bancaria? No comparto esa visión. Yo, en muchos mercados pequeños, justamente en los mercados pequeños, lo que he visto es que los bancos no, a pesar de que dicen que quieren el desarrollo del mercado de capitales, prefieren mantener cautivos a sus clientes en la banca comercial y apoyan muy poco el desarrollo del mercado de capitales porque competiría, socializarían sus clientes. Si el cliente puede ir directamente al mercado de capitales a financiarse. Entonces prefieren, no quiero dar ejemplos, pero hay un montón de mercados pequeños donde sucede esto y mercados no tan pequeños también. El sistema bancario prefiere mantener cautivos a los clientes en su banca comercial. Y lamentablemente en algunos mercados pequeños, las únicas casas de bolsas que hay son de los bancos, y los bancos tienen poco cero interés de desarrollar ese negocio. Entonces, no, creo que no. El marco no necesariamente tiene que ser un marco regulatorio para ambos, unificado. Ok, muchísimas gracias. Hablando de bolsas de criptomonedas, ¿usted considera que estas bolsas son potenciales competidoras de las bolsas tradicionales? Y bueno, si la regulación va en ese camino, que hay alguna discusión y tienen que sacar la licencia de bolsas. Esta discusión se está dando, acaba de arrancar el mercado americano y están discutiendo de ponerle la mayor exigencia regulatoria posible. Y una alternativa es que tengan que sacar licencia de bolsa, y por lo tanto no van a tener ningún problema de gastar el dinero y sacar la licencia de bolsa. Y una vez que tengan la licencia de bolsa, ¿por qué no van a competir en los productos tradicionales, aparte de los productos de criptomonedas? Sí, creo que las bolsas tienen que estar muy preocupadas y tienen que empezar a seguir la discusión regulatoria muy de cerca. Muchísimas gracias. ¿Y cuál es el futuro que usted ve en cuanto a las criptomonedas y su influencia en nuestros mercados? Bueno, creo que ya están habiendo casos donde se están vimos un broker de criptomonedas, un exchange de criptomonedas que quiso empezar a operar acciones, las típicas, las FAN, en Europa, y fue prohibido por el regulador. Pero ya es la idea de tokenizarlas y ofrecerlas, ya es una realidad. No es algo que va a suceder en el futuro, ya está sucediendo. Entonces creo que son dos mercados. Acá la pelea va a ser la pelea por la custodia, digamos. Las bolsas, creo, si la regulación sigue en este sentido, la pelea va a ser. Les doy un ejemplo. En el caso de Brasil tiene 3 millones de cuentas y la bolsa de criptomonedas más grande de Brasil, el exchange de criptomonedas más grande de Brasil, tiene la misma cantidad de cuentas. Entonces creo que la competencia va a estar en la custodia. ¿Quién puede lograr ofrecer custodia tanto de criptomonedas como de productos tradicionales y poder operar indistintamente desde esa custodia? En ese sentido, los productos tradicionales puede ser que tengan una demanda inferior o que en algún momento sean menores a la cantidad de los nuevos productos que se van a innovar y que van a crearse. Yo, digamos, no estoy hablando del éxito de las criptomonedas por sí mismas, no es mi metida, tengo mi opinión, pero creo que no hace lugar aquí discutirlo. Pero no, yo no creo que vaya a haber menos demanda, no, creo que es una forma de financiarse.
el equity, los bonos, etcétera. Y el otro, creo que son networks que se van a utilizar para distintos usos. Y las criptomonedas, hay criptomonedas que tienen aplicaciones específicas para desarrollar aplicaciones para tokenizar distintas cosas y usarlo en distintas industrias. Creo que no, que son complementos. No creo que vaya a haber menos demanda de financiamiento. Y compiten en el capital, ¿no? En donde el capital se aloca, ¿no? O yo tengo 100 pesos, lo puedo invertir en acciones, en bonos o en criptomonedas. Bueno, ahí hay una cierta competencia. Tengo hoy más alternativas donde colocar mi capital. Pero la necesidad de financiamiento de las empresas, de los gobiernos, todo, de financiarse a través de equity o de bonos, eso va a seguir y va a haber demanda para eso. No va a ser. Es más, uno se invierte en un equity, pudo haber tenido retornos superiores a las criptomonedas en los últimos 2 o 3 años. Entonces, no es la única forma de ganar mucho dinero las criptomonedas. Y no estoy juzgando del éxito si van a desaparecer o van a valer mucho más de lo que valen hoy. Pero creo que uno es independiente del otro, sí van a competir por dónde voy a invertir la plata. Perfecto, gracias. Ya hemos hablado un poco de esto, pero la última pregunta que tengo es su opinión acerca de que en un mercado pequeño, o sea, operar en un mercado pequeño por medio de bolsas digitales o acciones tokenizadas. A ver, disculpe. Sí, tampoco entiendo mucho la pregunta, no sé si es solo un comentario, pero dice, ¿cuál sería su opinión en cuanto a operar en mercados pequeños por medio de bolsas digitales con acciones tokenizadas? Es otra tecnología, digamos. Hoy, digamos, los mercados de capitales son digitales, digamos, nadie opera con papel. Entonces, está tokenizado digitalmente, digamos, estoy operando digitalmente. Es otra tecnología, no creo. Lo que limita a los mercados de capitales es la regulación. A mí lo que me ha pasado muchas veces en mi historia trabajando en mercado de capitales es que vino gente con tecnología y no ahora con las criptomonedas. Vino gente con tecnología pensando que iba a poder revolucionar el mercado de capitales con tecnología y se chocó contra una pared infranqueable que era la regulación. El mercado de capitales es uno de los mercados más regulados del mundo y en todas partes del mundo, y por lo tanto no es tan importante la tecnología para poder acceder al mercado de capitales como digamos, los límites que pone la regulación. Muchas gracias. ¿Y tiene alguna idea de más o menos cuántas bolsas de criptomonedas existen actualmente en el mercado? ¿Cuántas bolsas? No tengo idea. Sé más o Sí, menos cuántas sí. criptomonedas, ¿Cuáles pero son? no me Sí, hay puse. una... No, hay muchísimas. En Croacia solamente, el otro día me decían que había 14. La más grande opera un volumen muy superior. Yo soy director de la Bolsa de Croacia. Opera un volumen muy superior que el de la bolsa. Así es. Y un comentario pregunta. En muchos mercados de la América Latina, el principal emisor de instrumentos de deuda es el gobierno, Hacienda o Banco Central. Si la integración de bolsa implicaría una competencia entre instrumentos de deuda soberana, ¿eso podría desincentivar que el gobierno impulse la integración de bolsas? A ver, repítame la pregunta, disculpe. Ok. En muchos mercados de América Latina, el principal emisor de instrumentos de deuda es el gobierno, Hacienda o Banco Central. Sí. Si la integración de bolsas implicaría una competencia de instrumentos de deuda soberana, ¿eso podría desincentivar que el gobierno impulse la integración de bolsas? O sea, si la entrega, A ver, ¿qué es lo que tiene? o sea, si Sí, la dígame. integración de bolsas implicaría una competencia entre instrumentos de deuda soberana. Sí. No veo que tenga una cosa que ver con la otra. Vamos, el que quiere comprar riesgo de un país, compra riesgo de un país. El que compra, no importa si las bolsas están integradas o separadas. Digamos, es independiente la plataforma del instrumento que voy a comprar, básicamente. No le veo la relación. Porque es Ok, totalmente independiente el instrumento, el activo al que quiero estar expuesto, de la plataforma en la que compro ese activo. ok. Ok, perfecto. Una última pregunta. Ah, Sí, sí. sí,
No, sí, es una pregunta ya para los organizadores. Yo quisiera agradecerle por su magnífica presentación, por su presentación, por sus contestaciones a las preguntas. Ha sido un gusto tenerlo el día de hoy. Muy Voy a amable. encender mi cámara. Muy amable. Em, Lamento el problema que tuvimos técnico al principio. Pido mil sí, disculpas. bueno, son cosas que pasan en este mundo digitalizado, pero agradecemos su presencia, su presentación, Muchas gracias. a los participantes también. Y bueno, ha sido un debate de muchísimo nivel en cuestiones de preguntas y respuestas y vamos por concluido este tercer miércoles bursátiles de las Américas y los esperamos el próximo miércoles 3 de noviembre para nuestra última charla, blockchain y criptoactivos, identificando oportunidades para el sector financiero, justamente para poder ampliar lo que hablábamos ahora de las criptomonedas. Le Bueno, agradecemos a todos por acompañarnos. creo que es un excelente tema para continuar la pelota que les dejé picando. Así es, justamente hemos sentado bases para llevar el debate al siguiente nivel y le agradecemos por todos sus insights, por sus comentarios, por su presentación y les deseamos a todos un excelente día. A usted buenas noches, que está Ok. conectado desde Croacia y bueno, feliz día a todos. Muchísimas gracias por su participación. Muy amable. No, gracias a usted por la invitación. Gracias, Un gusto encantada. ha sido compartir con ustedes la presentación y este tiempo. Para nosotros Hasta luego. también ha sido un gran gusto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.